Hola, bienvenidos. Soy Wilson Barco y hoy seguimos hablando de Venezuela. En las últimas semanas, Estados Unidos ha intensificado las sanciones contra Venezuela. Esta vez apunta directamente al corazón de la economía del régimen, el transporte marítimo del petróleo. Buques sancionados, cargamentos detenidos, riesgos de incautación y un mensaje claro de Washington que va más allá de lo financiero. El petróleo venezolano vuelve a estar en el centro del pulso geopolítico. ¿Cómo afecta esto al régimen de Nicolás Maduro? Primero fue contra el narcotráfico. Ahora, como les digo en el corazón, el petróleo de Venezuela. Para entender qué significan realmente estas sanciones, qué cambia para Venezuela, qué no, y cómo impacta al régimen o a la gente del común, hoy nos acompaña Evanán Romero, director del Grupo Asesor Petrolero Venezolano, analista de amplia experiencia en el sector energético y en el funcionamiento real de la industria petrolera venezolana. Le doy la bienvenida. Gracias por atendernos. Muy bien, aquí estamos a la orden con ustedes y poder ayudarles a interpretar el tema en relación pues a Venezuela y en particular a su industria petrolera. Para comenzar, señor Evanam, en términos sencillos, ¿qué cambió exactamente en estas sanciones de Estados Unidos contra Venezuela? ¿Qué relación hay de toda esta presión que tiene Estados Unidos y sobre todo en este momento tan crucial, sobre todas las acciones que se está haciendo y ahora solamente con los buques petroleros? Yo creo que ha habido un cambio fundamental de enfoque con respecto a las sanciones que diseñaron en el comando de la Operación Lanza del Sur. ¿En qué sentido? Bueno, que el número de víctimas no asociadas directamente con los grupos delictivos de los carteles de la droga eran demasiado altos y el presidente Trump no los aprobó o no los ha aprobado. Está en búsqueda de otras opciones. ¿Por qué esa relación desfavorable? Porque en el caso venezolano, que no es el caso árabe o musulmán, ni de los hutis, ni en el caso de Irán, las personas buscadas, las que tienen que responder a la justicia, se rodean de unos anillos con gente que no tiene absolutamente nada que ver, sino que son coartados, obligados, incentivados por la necesidad y el hambre a rodearse de cada uno de estos líderes. Entonces la proporción de víctimas con base a los buscados era demasiado alta. Y yo supongo pues que el presidente Trump, en búsqueda de una relación más suave, más aceptable a la comunidad internacional, dado que ya estaba siendo criticado en muchos círculos y hasta amenazado de juicio contra los derechos humanos, y reenfocaron a buscar dónde estaban las situaciones que podían ser mucho más inmediatas, aun cuando podía tomar un poco más de tiempo, y se diseñó o se seleccionó que era atacar la actividad esencial del país, que es un país monoproductor altamente dependiente de la industria petrolera. Me imagino que en ese momento pues se ha refocalizado hacia las sanciones. ¿Cuál es el caso venezolano? Es un caso muy especial o muy conocido, que es monoproductor, es altamente dependiente del mercado petrolero y ahora con la crisis creada por el gobierno socialista comunista de Hugo Chávez y Maduro,
La dependencia es mucho mayor y basta pues que se imponga unas sanciones restrictivas al flujo del petróleo. Yo creo que están encaminados a una solución mucho más inmediata y con menos víctimas del punto de vista Hola, cabezona, buenos días. de muertes asociadas a la solución del caso de esta campaña de la Lanza del Sur. ¿Por qué es dependiente? Bueno, siempre ha sido una economía monoproductora que no ha logrado generar otras actividades fundamentales, a pesar de que tiene otras actividades, como el caso del acero, el aluminio y otras. Nunca, por el tamaño de la economía dependiente del petróleo, ha sido más fácil, más cómodo, especialmente para estos grupos ideológicos, era enfatizar la extracción del crudo y aprovecharse de la alta renta que él produce. Entonces, bueno, ya comenzaron estas incautaciones, especialmente porque ya era algo bien conocido, que Venezuela en una acción que se catalogó en su momento como suicida, cuando Hugo Chávez se pelea con George Bush y con los Estados Unidos y con Barack Obama, decide abandonar el mercado más remunerado, más atractivo, que era el Golfo de México, y se marcha al Asia. Obvio que era una decisión desde el punto de vista económico suicida, porque ya se perdería más de la mitad del margen que da un mercado que está a 5 días de navegación para un tanquero petrolero, lanzarse a 50, 60 días, donde los precios rigen en el propio sitio. De forma que, pero Hugo Chávez en su locura y en su ideología tergiversada y manipulada por Fidel Castro, toma esa decisión. Entonces ahora conseguimos esa alta dependencia con esos mercados. No hay, con todo el desempeño del señor Maduro, transportistas serios que quieran tomar esas operaciones, y se formó pues un grupo de tanqueros, de compañías de transporte eh, de, de muy mala reputación, que es lo que llaman los transportistas fantasmas, buques que ya llegan al final de su vida productiva. Entonces hay un comercio de ventas y reventas, buques que iban a ir a desguazaderos para convertirlos en metal ya a los 25 años de su vida activa, pues se convirtieron en una buena actividad para grupos transportistas fantasmas, como se le llama. Y esa es la situación en la cual está, y eso es lo que Estados Unidos conocía, pero que ahora se focalizó a impedir y a tomar posesión de muchas de esas embarcaciones. Entonces le está apuntando a la médula, al punto esencial de la economía y de la sobrevivencia. En estos momentos, pues, hemos estado vigilando la situación del almacenamiento, que es crítico. El crudo se ha disminuido 3 veces en el régimen de Chávez y Maduro, pero aún así, como ellos controlan el flujo, muy poco va a la población y a los demás sectores, sino que lo captura el propio gobierno. Para ellos sigue siendo, junto con el narcotráfico, la fuente importante de recursos monetarios para sostener sus actividades y sus socios a niveles internacionales, que comprenden pues un grupo de, de empresas y asociaciones nada recomendables desde el punto de vista de una conducta
en la escena internacional. Entonces, en este momento, no están saliendo prácticamente cargamentos. Venezuela tiene una amplia capacidad de almacenamiento en sus refinerías y especialmente en los sitios donde están los embarques de crudo, porque tienen que ser buques de gran capacidad, lo que llaman los grandes cargadores, VLCC, Very Large Crude Carrier, de manera de hacer un poco menos oneroso el flete hacia esos mercados. Entonces, ese fue el que se tomó hace unos cuantos días y son los que se están alejando del sitio. La voz ya se corrió, hay mucho giro en U de regreso y de escape de esa situación, y el señor Maduro se está quedando sin que esos transportistas arriesguen sus activos y su negocio y no están recalando en los puertos. En el puerto es uno solo donde se puede hacer, que es en la mitad del país donde están las playas de Puerto La Cruz. Ahí hay un sitio que se llama José y ya se están sufriendo las consecuencias. Entonces, los técnicos estamos conversando y intercambiando de cuántos días más le pueda quedar al régimen de producción, en el sentido de que hay que comenzar a cerrar actividades productivas, pozos, campos, etcétera, por cuanto ya el tancaje, que está entre 20 y 25 millones de barriles, todavía queda, yo diría que alrededor de unos 10 millones, pero que muy pronto ya se comenzará a cerrar la producción. Bueno, esto para Venezuela, obviamente, en la situación económica y financiera que está, sería un golpe muy duro, muy fuerte, que no lo soportaría. Allí hay que mirar las cosas también, esta expresión que yo acabo de decir, porque el régimen siempre puede sobrevivir. Tienen demasiado dinero oculto por razones oscuras como la droga y también un poco más transparente como el negocio del petróleo, porque al final se sabe a dónde va. Un grupo de refinerías que tiene la República China, que llaman las cafeteras, que son refinerías muy sencillas, donde la operación es muy simple, es muy ineficiente, no equivale a las que están en el Golfo de México, donde al barril se le extrae todo el residuo y se convierte en productos comerciales. Estas no, estas dejan mucho residual. De manera porque son, económicamente no son atractivas para un país que no está sometida a persecución. Entonces, el régimen siempre tiene, obvio, su acceso a su dinero, pero la población sí tendrá que salir a la calle porque estamos en una situación ya de regreso de la hiperinflación, escasez de alimentos. Venezuela pues no tiene una alta capacidad productiva de sus alimentos, como es el caso de Colombia y otros países, y se va a ver sometida a una situación altamente crítica y ya tendrá que ser la población la que va a tener que salir. Por supuesto que ahora se verá mucho más respaldada porque sabe que está la Armada norteamericana y todo, que van a tener que entonces bajar botas en el sitio y proteger a la población. Se buscará indudablemente aquellos grupos militares que no se han mostrado, pero que sí uno tiene conocimiento, que están dispuestos ya a salir en una situación de emergencia como la que se pueda presentar. Bueno, esta Señor es mi Evanam, historia y veamos pues qué qué sacamos de ese relato. Gracias. señor Evanam, sobre toda esta exposición tan clara que nos está dejando, me quedó sonando algo. ¿Cómo es este tema de los buques fantasmas? Usted dice que son
buques antiguos que ya no están en funcionamiento. ¿Existe alguna red de contrabando de petróleo o cómo es ese movimiento que identificó ahora el gobierno de Estados Unidos? Sí, eso existe y está funcionando por muchísimos años antes del lío de Venezuela, pero tenía un rol un poco más escondido, se sabe que existe, hay como en todo, pues en grupos delictivos o irregulares